Got it. Hola, profe. Hola, Connie, ¿cómo estáis? ¿Y usted? Bien, estimada. ¿Cómo le ha ido la semana? ¿Bien? Sí, el otro día mi mamá hizo el aseo y estaba escuchando a Chayanne y me acordé de usted. Ahora cada vez que escuchas a Chayanne se acuerda de mí. Sí, la verdad es que sí. Oye, recuerda, me voy a poner la final de la clase. Ya. Ya, gente, les recuerdo, voy a empezar a proyectar share. Comenzado con un nuevo material. Un poquito con la clase anterior, nosotros hablamos de las membranas celulares, hablamos de la organización de ellas y de su transporte. ¿Ya? Dijimos con respecto a la membrana celular que era una bicapa de fosfolípidos que tenía proteína y que tenía carbohidratos. Y precisamente estos carbohidratos servían precisamente para poder comunicarse las células entre ellas. Eh, con respecto a la función de transporte, nosotros teníamos el transporte pasivo y el activo. Nosotros decíamos que un transporte era pasivo cuando no se requería energía química. Ya la energía química nosotros la designamos o la llamamos comúnmente como ATP, ¿cierto? Y de ellas teníamos varias. Como por ejemplo teníamos la difusión, teníamos la osmosis o teníamos la diálisis. Y con respecto al transporte activo, o lo siento, con respecto a la difusión teníamos la simple, en las cuales se podían transportar eh, partículas o moléculas muy pequeñas, principalmente gases como el oxígeno, recuerdo el oxígeno tiene 2 átomos, o el CO2 que ya tiene 3 átomos, entonces son como bastante pequeñas esas moléculas. Moléculas más grandes como la glucosa, como por ejemplo que tiene 6 carbonos, tiene 8, no, tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ya es una molécula más grande, por lo tanto necesita una proteína especializada en ella. Y las proteínas principalmente, sirven precisamente para poder ingresar material más grande, ¿ya? Como por ejemplo la glucosa. También teníamos el transporte activo, que era uno mediado por proteínas carrier y el otro mediado por vesículas. Ahora, gente, lea pregunta oficial PSU del DEMRE del 2013. En el siguiente gráfico muestra el curso de una reacción química. Ya nosotros vemos en el eje de la Y, vemos la energía y en el eje X vemos el tiempo. Y vemos que la curva que sigue esta reacción se eleva de energía y posteriormente disminuye en el tiempo. ¿Ya? A partir de su análisis se puede inferir, acuérdense que inferir no es lo mismo que tomar algo que está explícito. ¿Ya? Realmente cuando ustedes le dicen inferir, la respuesta no está ahí misma ya. La enzima disminuye la energía de activación. Si la enzima se acelera la reacción química, es necesario superar la energía de activación para obtener productos. Gente, por favor, piense esto, anote su respuesta. ¿Cuál creen que es? Muéstrenme en el chat. Fíjense bien. Es una reacción química que sucede, cambia de reactantes hacia productos, pero sin la activación enzimática, como vamos a ver ahora, se necesita mucha energía para que podamos tener productos. Ahora, con la enzima nosotros podemos bajar esa energía de activación, ¿cierto? Martín dice que es la C. Gente, la clase de hoy se va a tratar de metabolismo y se va a tratar de enzimas. Es necesario superar la energía de activación para obtener productos. La 3. Guarde su respuesta, la vamos a contestar. Acuérdense, al final.
Gente, las enzimas, ¿ya? Todas las reacciones químicas que suceden en una célula tienen que ver con el gasto o el consumo o la inversión de energía, ¿cierto? De ATP. Por lo tanto, la célula para poder crecer, para poder reproducirse y hacer todas las funciones que realiza necesita de energía. Por lo tanto, hay unas proteínas y están encargadas de poder catabolizar ya procesos biológicos. Estas proteínas se llaman enzimas, ¿ya? Y la mayoría son macromoléculas, ¿ya? Y la gran mayoría son de naturaleza proteica, ¿ya? Y tienen una o varias cadenas polipeptídicas. Algunas enzimas actúan solas y otras dependen de sustancias inorgánicas y orgánicas, ¿ya? Aquí tenemos una representación de lo que sería una enzima, ¿ya? Y piense que esto es una proteína, ¿cierto? Ahora aquí tenemos el sustrato, lo que nosotros queremos convertir. Hay algunos tipos de enzimas que no actúan por sí solas, por lo tanto requieren de otro tipo de cofactores, ¿ya? En este caso el magnesio, son electrolitos, ¿ya? El magnesio, el manganeso, el cobre, el zinc, el sodio y otros, para poder funcionar. Y solamente cuando están presentes estos cofactores es cuando la enzima va a poder realizar su función. También tenemos otro tipo de sustancias que son las coenzimas, y en este caso son orgánicas, ya son moléculas orgánicas. El NAP, el FAT, la coenzima A, entre otros, todas aquellas son moléculas de carbono. Algunos son nucleótidos, por ejemplo, el NAP. Ahora, ¿cuál es la gracia de las enzimas? ¿Ya? Que pueden mediar procesos catabólicos. Martín. Ya. Ahí sí, Martín. Ya, perfecto, gracias. ¿Cómo actúan o cuáles son las características que debe tener esta proteína llamada enzima que media procesos químicos o reacciones químicas? ¿Ya? La gracia de la enzima es que reduce la energía de activación de las reacciones químicas, ¿ya? La glucosa se puede descomponer en más moléculas pequeñas, ¿ya? Eso lo puede hacer sin enzima. Ya uno puede dejar glucosa o cualquier tipo de azúcar y con el tiempo eso se va a descomponer, ¿ya? Ahora, para que se descomponga, para que suceda una reacción química, se necesita de energía, se necesita muchas veces invertir energía. Ahora, aquí entran principalmente las enzimas, porque estas enzimas reducen esta energía que se quiere invertir para que sucedan las reacciones químicas. Como ustedes ya lo sospechaban, las enzimas son eficientes, ya que se requieren en pequeñas cantidades para tener grandes cantidades de productos y no son alteradas químicamente al catalizar la reacción. Eso quiere decir que yo puedo hacer reaccionar dos cosas y la misma enzima que media eso no reacciona o em, no tiene inferencia en ambas, ¿ya? Me refiero que no la altere. Precisamente a que no afecta el equilibrio de la reacción. ¿Cómo sucede esto? Ellas presentan un sitio activo, ¿ya? Un sitio donde es un lugar geográfico donde van a suceder las cosas. Son bastante específicas. Una enzima realiza una reacción química, a no ser de algunas excepciones por ahí, unas delicatessen. Están sujetas a la regulación, ¿cierto? Ahora, yo les dije que la gran mayoría de las enzimas son de naturaleza proteica. Sin embargo, en las bacterias existen algunos ARN con actividad enzimática.
Aquellos son conocidos como ribosimas, lo siento. La energía de activación. ¿A qué me refiero con la energía de activación? Es la cantidad mínima de energía que se requiere para activar a átomos en moléculas y que puedan experimentar una reacción química. En este caso, el sustrato que tenemos es glucosa y tenemos oxígeno. ¿Ya? Eso es lo que nosotros consumimos, el combustible que nosotros consumimos. Ahora, sin encima, nuestro cuerpo necesita, para descomponer esto, mucha energía de activación. ¿Ya? O sea, mucha energía, pero fíjense aquí, con la enzima se requiere poca y vamos a tener la misma cantidad de sustrato. ¿Ya? Por lo tanto, la gracia de las enzimas es que se pueden optimizar reacciones químicas. Para que ocurra esta reacción química es necesario que se supere la barrera energética. Ya, si no se supera esta reacción química, jamás va a ocurrir. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo sería. ¿Ya? La gracia acá es que las ranas tienen que saltar precisamente siendo ellas los reactantes hacia los productos. Con la barrera de la energía de activación, ellas tienen que saltar mucho más alto, por lo tanto este proceso se hace mucho más lento y tedioso. Sin embargo, con la ayuda de enzimas, este proceso se hace mucho más rápido y de manera eficiente. Por lo tanto, las enzimas reducen la energía de activación. Ahora, como yo le estaba diciendo, las enzimas, estas proteínas de acá, tenían un lugar, ¿ya?, que vamos a llamar sitio activo, y donde precisamente los sustratos se van a colocar ahí, ya van a entrar en el sitio activo con una orientación en específica. Aquí tenemos dos sustratos, ¿ya? Se necesita pegar estas dos moléculas que se unan, que se forme ese enlace, y para ello la enzima va a actuar y va a mediar entre ellas. Tenemos el caso 2, ¿ya? El sitio activo cambia de forma promoviendo la reacción entre los sustratos. Esto, gente, se llama complejo enzima-sustrato, cuando están todos juntitos, ¿ya? Tanto el sustrato como el sitio activo. Posteriormente, tenemos el enzima más el producto cuando los sustratos ya unidos salen de la enzima y la enzima queda lista precisamente para otros sustratos. Así es como actúa una enzima. Y posteriormente se vuelve a repetir el ciclo. O sea que es una herramienta bastante eficiente para mediar reacciones químicas. Gente, con respecto a las enzimas, es correcto afirmar que por lo general son de naturaleza proteica. Cada enzima puede actar sobre un gran número de sustratos, están presentes en los seres vivos y en la materia inerte, reaccionan con el sustrato o consumiéndose en el proceso, son moléculas que reducen la velocidad de una reacción química. Gente, ¿cuál piensa que es? ¿Por qué me dicen que es la A? ¿Qué me dicen los demás? La C, la D, la E. La A. Ya, por lo general son de naturaleza proteica. Perfecto, gente. ¿Cada enzima puede actuar sobre un gran número de sustratos? No. ¿Ya? Las enzimas son enormemente específicas. ¿Ya? Una enzima para un sustrato, para una reacción química en específico. ¿Están presentes en los seres vivos, en la materia inerte? No, solamente los vivos tenemos esa capacidad tan bacán de poder acelerar o optimizar reacciones químicas. Las proteínas. ¿Reaccionan con el sustrato consumiéndose el proceso? No, y eso es lo mejor de todo, son reciclables. ¿Son moléculas que reducen la velocidad de una reacción química? No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, ¿cómo se ha pensado esto? Profe, resorcé una a sacarle foto. Ahí, esa. Que son mañosas las proteínas son las más bacanas de todas. Son las que realizan las funciones. Son altamente específicas. La otra.
Ya. ¿Cómo se ha pensado esto? Ya hay un modelo que es el de llave cerradura, en el cual la enzima, ¿cómo sale? ¿Ya? En el cual la enzima y el sustrato poseen complementariedad geométrica. ¿Qué quiere decir? Que el sitio activo va a tener la forma, ¿ya? De el sustrato, así, y va a encajar perfectamente. Cuando eso ocurre, ¿ya? Cuando encaja perfectamente es cuando se realiza la reacción química. En este caso, en esta reacción se media eh, una, una ruptura de enlace, ¿cierto? Este sustrato se parte en dos, si se fijan ahí, de un sustrato salen dos productos diferentes, ¿ya? Y eso ocurre solamente cuando este sustrato tiene la misma forma, encaja completamente, o casi completamente, con la enzima, ya formando el complejo enzima-sustrato. Profe, ¿dónde se encuentra la enzima? O sea, en cada órgano. Constanza, las enzimas se encuentran en cada una de nuestras células. Piense que las enzimas son las que van a mediar todo el proceso energético de cada una de nuestras células. Por ejemplo, hay una en la cadena, como vamos a ver un poquito más adelante, de la glucólisis, que es la obtención de energía a partir de romper enlaces de azúcares, de glucosa. Vamos a ver que hay muchas enzimas que están jugando en el entremedio, ¿cierto? Ahora son cascadas y cascadas de enzimas y los procesos bioquímicos de obtención de energía. Nosotros podemos obtener energía de varias cosas, ¿ya? Podemos tener energía de los azúcares, que es lo principal. Podemos tener energía de la grasa, ¿ya? Que la grasa se necesita en parte 2. Eso se llama beta-oxidación. También podemos tener energía de las proteínas y todo el ácido nucleico, ¿cierto? Pero de las proteínas era como, decíamos que era dañino porque precisamente eso era necrosis, ¿cierto? No lo empezamos a comer a nosotros mismos. Ahora también existe el modelo ajuste inducido. Las enzimas son una estructura bastante flexible, ¿ya? Por lo que el sitio activo puede cambiar su conformación estructural al interaccionar con el sustrato y de esa forma la enzima puede llevar a cabo su función catalítica, ¿ya? ¿Dice? Profe, resolución una para sacar tu foto. ¿Y qué provocarían qué? Benjamín. Si encajara el sustrato con la enzima. Si no encajas el sustrato con la enzima, no se podría llevar a cabo la reacción química, ¿ya? Ahora, ¿por qué no podría encajar el sustrato con la enzima? Puede ser que la enzima, como es una proteína, depende de la información genética, ¿ya? Eso quiere decir que si alguien tiene alguna mutación que lo lleve a cambiar alguna adenina por alguna timina, eso se ve, tiene repercusiones en la forma estructural que va a tomar la proteína. Por lo tanto, puede que esa forma no encaje completamente con el sustrato y ahí tenemos varios problemas. Por ejemplo, hay varias enfermedades con respecto a eso. Por ejemplo, la anemia falciforme, ¿ya? En la cual la fórmula, la hemoglobina, precisamente tiene un error en su estructura que no permite captar muchas veces el oxígeno, ¿ya? Hay muchos tipos de ceguera, producto de precisamente enzimas que, que tienen defectos estructurales. Tiene que estar, no, no. Entonces, ¿cuál es la gracia de conocer en sí, reacciones químicas en el cuerpo se dan por, ¿ya? Muchas de las enfermedades
nosotros no afectan efectos o si ya existen algunas que no, ya, las que recurren, por ejemplo, a la estructura de la enzima, depende de cuál, ¿ya? ¿De qué enzima? A ver, busquemos alguna popular. De que no me sé los nombres de la enzima, si no le No, diría. si hay millones de enzimas, pero ¿sabe qué? La mayoría de las enzimas tienen una terminación, nosotros la podemos reconocer con la terminación asa. Ya, ahora voy a poner, por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa. Y tiene más o menos esta estructura. A ver si podemos ver el GIF. Ahí está. Y esa sería la representación de esta enzima. Ahora, por Profe, ejemplo, hay otra, por ejemplo, la ATP. ¿Están viendo la...? no. No. Y ahí está. Esa. Por ejemplo, esa es el alcohol deshidrogenasa. Ahí está es la ATP sintasa o sintetasa que se encuentra en cada una de nuestras proteínas, que es un verdadero motor. ¿Ya? Ahí pondremos un GIF. Mira. Son verdaderos motores moleculares y son varias enzimas. Esto es un complejo enzimático. Hay muchas enzimas participando ahí en el mismo lugar. ¿Cierto? Hay algunas que transportan a través de la cadena transportadora electrónica, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y eso ocurre en las crestas mitocondriales o la membrana mitocondrial. Si ustedes se preguntaban por qué la mitocondria tiene una doble membrana, quizás por aquí está la respuesta. Tenga que ver con esto. Bueno, estábamos hablando del centro activo y del sustrato, que muchas veces puede ser que se acomode la enzima al sustrato en este modelo de encaje inducido, como podemos apreciar acá. Aquí cambia su forma para encajar completamente. La cinética, no, me estoy presentando acá. Aquí estamos. La cinética enzimática ya estudia la velocidad de las reacciones que catalizan las enzimas y los factores que modifican esta velocidad. Los factores que afectan la velocidad de esta reacción es la concentración del sustrato. Mientras mayor cantidad de sustrato haya, mientras más cantidad de glucosa haya, más rápido va a ser la reacción, ¿ya? Mientras menos glucosa, menos concentración de sustrato después va a haber. La temperatura, ¿ya? Existe un óptimo en el cual una enzima puede actuar. Hay un rango de temperaturas, pero tenemos la velocidad máxima en un punto o en una temperatura específica y donde ocurre la velocidad máxima de la reacción. Lo mismo ocurre con el pH, ¿ya? Las enzimas son sensibles al pH, son sensibles a la temperatura, porque precisamente se puede desnaturalizar, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de lo que significa desnaturalizar? Que una proteína se desnature. ¿Se rompe? Pierde su forma, ¿cierto? Se puede romper o se puede doblar para otro lado. Ya, cuando eso ocurre, obviamente no va a ocurrir reacción. Por lo tanto, la velocidad de la reacción también va a bajar. En mucha menos cantidad de enzimas que van a estar actuando. Gente, por favor, miren acá el siguiente gráfico. El siguiente gráfico muestra la actividad de una enzima digestiva a diferentes pH. Acuérdense que el pH altera la velocidad y la actividad enzimática. Tenemos el pH 4, pH 8 y pH 12.
A partir del gráfico es correcto afirmar que su nivel de pH óptimo es levemente alcalino. A pH fuertemente ácido, la enzima se inactiva. Una vez desnaturalizada la enzima, se recupera por pH óptimo. ¿Qué me dicen ustedes? Profe, no sé qué es alcalino. Alcalino quiere decir que es de pH de 8 a 12, que actúa de pH 8 a 12. ¿Ya? Puede ser levemente alcalino, como por ejemplo el 8, el 9, o fuertemente alcalino, como por ejemplo el 10, 11 y 12. En el caso contrario, en la escala de pH, los que están cercanos del 0 ya son ácidos, y el 7 es el neutro. Por acá me están diciendo que es la D. Veamos. Perfecto. Ya. Su nivel de pH óptimo es levemente alcalino, ¿cierto? Se encuentra desplazado hacia pHs superiores a 8. A pH fuertemente ácido, la enzima se inactiva. Perfecto. Aquí no ocurre reacción, ya, en la parte ácida, y podemos ver que no hay actividad enzimática acá, ¿cierto? Una vez se desnatura la enzima, se recupera por pH óptimo. Eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, sería solo la 1 y la 2. Perfecto. Vean el siguiente gráfico, por favor. Observen. El siguiente gráfico muestra el efecto de la temperatura y el pH sobre la actividad de una enzima. ¿Ya? Acuérdense que el pH y la temperatura, de nuevo, son dos agentes desnaturantes. Ya las enzimas dependen, o la actividad enzimática dependen del pH y la temperatura. A partir de los gráficos, es correcto inferir que la enzima solo se encuentra activa a pH neutro. ¿Eso quiere decir? En el 4 se encuentra activa, en 5. Vean ustedes, a pH y temperatura normal de la sangre, la enzima se encuentra desnaturalizada. En un medio con pH igual 3 y 40 grados Celsius, 3 y 40 grados Celsius, de temperatura, la enzima se encuentra desnaturalizada. pH neutro 7, sí. El aumento de la temperatura sobre los 60 grados produce una ruptura del enlace péptido. ¿Puede ser? La temperatura es más efectiva que el pH como agente desnaturalizante. ¿Qué me dice la gente de este curso? No, tenéis que elegir una, ¿no? ¿Ya? Toda la anterior. Vamos a ver. La respuesta correcta es la C. ¿Ya? A pH 3. ¿Ya? El pH 3 se encuentra acá, antes del 4. Fíjese bien. pH 3 se encuentra antes del 4. Antes del 4, ¿hay actividad enzimática? No, no hay actividad enzimática. Fíjese aquí. ¿Ya? Y con 40 grados de temperatura, la enzima se encuentra desnaturalizada. Sí, ¿cierto? Aquí es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de actividad enzimática. Para el siguiente. Gente, el metabolismo de nosotros, los animales, ¿ya? Nosotros podemos obtener energía a través de un proceso llamado respiración celular, ¿ya? ¿Qué consiste la respiración celular? Es que nosotros degradamos la glucosa que nosotros ingerimos en el citoplasma de nuestras células, y luego aquello se oxida en la mitocondria, y con ello nosotros tenemos energía.
Este proceso ocurre en la gran mayoría de nuestras células, no, a ver, no, en todas nuestras células, la verdad. Mientras tengan mitocondria va a ocurrir este proceso. Tomamos la glucosa, ¿ya? Parte de ella, los piruvatos entran acá y nosotros botamos esto, lo desechamos como CO2 y agua. En la respiración celular se dan dos tipos de reacciones, ya reacciones anaeróbicas y aeróbicas. ¿Qué quiere decir una aeróbica? Que se realiza en presencia de oxígeno. Ya ahí solamente se va a realizar esta reacción en presencia de oxígeno. Sin embargo, y por otro lado, las reacciones anaeróbicas son aquellas que se realizan sin presencia de oxígeno. En realidad son independientes del oxígeno, se realizan de igual manera. Por ejemplo, la glucólisis ocurre en el citoplasma, y es una reacción anaeróbica. Eso quiere decir que no interviene el oxígeno en la reacción. Ya se realiza en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Da lo mismo. La glucólisis se va a llevar a cabo igual, y ocurre en bacterias y ocurre también en nosotros. Es un proceso antiguísimo, gente, ¿ya? Y que se ha venido conservando desde hace muchos millones de años, ¿ya? Piense que es el mismo proceso muy similar que realizan las bacterias, o sea, en la evolución, ese antepasado que nos une ya realizaba respiración celular, o parte de ella, realizaba al menos la glucólisis. ¿En qué consiste este proceso, que es la principal ruta metabólica de los seres vivos? En que nosotros tenemos una molécula con 6 carbonos, llamado glucosa, y eso no va a cambiar jamás, ¿ya? La gracia de la glucosa es que nosotros la podamos romper precisamente para aprovechar la energía que nosotros tenemos de la ruptura de esos enlaces, ¿ya? Y nosotros podemos capturar precisamente esa ruptura a través de una molécula llamada ATP, y también de una molécula llamada NAD, ¿cierto? Que se van ambas a cargar energéticamente, ¿ya? Y esta molécula de 6 carbonos, después, una vez que se corte y se parte ya, van a quedar en dos moléculas, ¿ya? Y esas moléculas van a tener de 3 carbonos, ¿cierto? 3 y 3 son 6, ¿cierto? Esa molécula se va a llamar piruvato o ácido pirúvico. Ahora, ¿qué va a ocurrir ahora? Estamos en el citoplasma, acuérdense, ¿no es cierto? La vía aeróbica se va a ir a la mitocondria, ¿ya? O sea que la, para entrar a la célula se entra como glucosa, pero para entrar a la mitocondria es demasiado grande la glucosa, ¿ya? No entra así, es mucho más pequeña la mitocondria. De hecho, em, se tiene que realizar un proceso aparte, se tiene que acomodar eso. Profe, ¿se puede devolver una diapo? Sí, sí. Bueno, aquí tenemos nuestro principal organelo que se va a encargar de la vía aeróbica de la respiración celular. Eh, es un organelo que tiene doble membrana, ya tiene una membrana externa y una membrana interna. Esto se llama mitocondria. Dentro se encuentra la matriz, ya, y si se fijan tiene unas curvitas, ¿cierto? Estas las vamos a llamar crestas mitocondriales. Y en el microscopio electrónico nosotros visualizamos o podemos observar al mitocondria como de esta forma. Y esa sería nuestra matriz y nuestras crestas serían. En la matriz va a ocurrir la acetilación y el ciclo de Krebs. Y en las crestas va a ocurrir otro proceso llamado la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa.
¿Cómo va a ocurrir eso? Ya nosotros vamos a tener nuestra molécula ya cortada de glucosa, o sea, nuestro piruvato. El coenzima A, ya, se va a unir precisamente al piruvato y se va a separar, ¿ya? Y va a salir producto de esta reacción. Se va a producir un dióxido de carbono que nosotros lo vamos a expulsar hacia afuera y van a quedar dos carbonos junto con la coenzima A, ¿ya? En el acetilcoenzima A. Esto precisamente es lo que entra al ciclo del ácido cítrico o al ciclo de Krebs, en los cuales se va a ir oxidando, ya oxidar es precisamente tomar los electrones ya de las diferentes reacciones que se produzcan con el acetilcoenzima A para poder obtener energía. Esa es la gracia del ciclo de Krebs. Este proceso, el primero, se va a llamar acetilación, ya en el que el piruvato se va a oxidar, produciendo una molécula de CO2, y ahí acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs se produce la molécula aceptora de energía, es decir, con poder reductor. Se libera CO2 y se forman dos moléculas de ATP. Con relación al ciclo de Krebs, se le considera una vía anfibólica. Anfibólica quiere decir que es una catabólica y anabólica, debido a que se degradan biomoléculas orgánicas para obtener energía, se producen intermediarios que son precursores de macromoléculas orgánicas, se obtienen compuestos con o sin la presencia de oxígeno. ¿Cuál creen que es la correcta? ¿Qué dice la gente de este curso? Dígame ahí. ¿D? ¿La E? ¿La B? ¿La C? Creo que es C. Creo que es C. Perfecto. Es la alternativa C. ¿Se degradan biomoléculas orgánicas para obtener energía? Sí. Ya, y eso es llamado catabolismo. Acuérdense, las catas, los procesos catabólicos son aquellos en los cuales se obtiene energía. ¿Y cómo lo obtenemos? Precisamente rompiendo o degradando biomoléculas para ello, ¿ya? Obteniendo la energía de la ruptura de esos enlaces. Ahora, el anabolismo se trata de yo tener muchas moléculas chiquititas e ir pegándolas todas juntitas, y ir construyendo macromoléculas gigantes. Y eso es lo que se considera anabolismo. Ahora, ¿se producen intermediarios que son precursores de moléculas orgánicas? Sí. ¿Se obtienen compuestos con o sin la presencia de oxígeno? Eso tiene que ver con ser aeróbico o anaeróbico, no con ser catabólico ni anabólico. Ojo ahí con el vocabulario. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. La otra parte, la vía aeróbica, ya ocurre en las crestas mitocondriales, en las cuales se van a bombear precisamente protones a través de una cadena transportadora de electrones y posterior fosforilación oxidativa. Ahora, yo les dije que el poder reductor de estos nucleótidos, ya, o sea, esa capacidad de tomar electrones del NAD/FAC, crean condiciones para la síntesis de ATP mediante un proceso llamado fosforilación oxidativa. ¿En qué consiste la fosforilación oxidativa? Aquí nosotros podemos ver o podemos observar la cadena de transporte de electrones. Esta es un zoom y una representación de lo que serían las membranas. Este es el espacio de la intermembrana.
Ahora, si ustedes ven, hay un montón de proteínas que están ahí dando vueltas. Esas proteínas son enzimas, ¿ya? Y que van a mediar procesos bioquímicos. Y se fijan acá. Cada una para mover moléculas de un lado hacia otro, y cada uno de estos procesos van a ir bombeando, fíjese, aquí protones, se van a ir metiendo. Cosa de crear un gradiente para que se aproveche. ¿Dónde se aprovecha? Acá, ya en la fosforilación oxidativa, donde participa una enzima extremadamente importante. A ver, la tengo acá, ¿o no? No, que es la ATP sintetasa. Déjame buscarla acá. Esta de aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Como enzima va a juntar, a pegar cosas, a transportar una cosa con la otra, etcétera, va a mediar ese tipo de reacciones y va a tomar los fosfatos inorgánicos que estén dando vueltas, los va a tomar con el ADP, los va a juntar y va a formar ATP. Y ese ATP obviamente, por eso es como moneda, porque puede ir hacia otras partes de la célula. Resumen, la vía aeróbica es la que genera mayor cantidad de ATP. Ya genera 38 moléculas de ATP todo el proceso a partir de una molécula de glucosa, siempre que exista presencia de oxígeno. ¿Ya? Si no puede ocurrir, no puede ocurrir esta vía. Si no va a ocurrir otra, que es la vía anaeróbica. ¿Ya? Y esta ocurre en nuestros músculos, ¿ya? Y también ocurre en las bacterias. De hecho, ese cosquilleo que nosotros sentimos cuando hacemos ejercicio es básicamente es el ácido láctico transformándose en lactato. Se produce en muchas bacterias, las bacterias lácticas, y también en algunos protozoos y en el músculo esquelético humano cuando es sometido a estrés físico. El rendimiento energético es mucho, mucho, mucho menor. ¿Ya? Y esto ocurre, ¿cuál es la gracia de esto? Es que ocurre sin presencia de oxígeno. Esperen un poquito. ¿Qué es lo que va a suceder aquí en la fermentación láctea? Que este ácido pirúvico lo vamos a transformar en ácido láctico. Ya en eso consiste este proceso, y el proceso en sí va a tomar, va a transformar precisamente esto, va a tomar estos dos protones ya como energía. Aún así, el rendimiento de esta ruta es bastante ínfimo con respecto a los 38 ATP que se obtienen de la vía aeróbica. Chicos y chicas, con respecto a la fermentación, es correcto afirmar que los productos de la fermentación alcohólica son ATP y etanol. A eso nos dije, ya, que la fermentación alcohólica obviamente tiene que dar un producto que es el etanol, ya, un alcohol de dos carbonos, La fermentación alcohólica se da en células musculares humanas en situaciones de estrés físico. Es energéticamente menos eficiente que la respiración aeróbica debido a que la ganancia neta de ATP es muy baja. Se realiza solo en hongos y en algunas bacterias, presentando múltiples beneficios biotecnológicos para el ser humano. Solo en la fermentación láctica se permite que las células recuperen para la reutilización en la glucólisis y producir una pequeña cantidad de ATP. ¿Qué dice la gente de este curso? Fermentación.
Veo la láctea y me pasó, me pasé el alcohólico. Lo siento, gente, apreté muy rápido. Ya, esa es la láctica y esta es la alcohólica. Ya, la alcohólica se desarrolla en levaduras, que son hongos unicelulares y algunas bacterias. La fermentación alcohólica es la base de las aplicaciones de la industria biotecnológica humana. Ya con eso nosotros hemos aprendido a hacer pan, cerveza, vino y otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos nuestro ácido pirúvico, ¿ya? Lo vamos a transformar en este proceso en acetaldehído, de ahí posteriormente en etanol. Aquí está el OH, que le da el sufijo ol, y et, porque precisamente tiene dos carbonos. Chelita y terremoto. Tiki tiki ti. ¿Qué sería si las bacterias? No podríamos tener chicha. Si la fermentación alcohólica no podríamos tener chicha, ni terremoto, ni pipeño, ni nada de eso. Entonces, gente, ¿cuál ponen acá? ¿Cuál pondrían acá? ¿La C? ¿La D? ¿La B? ¿BPP? Es la C, ¿ya? Es energéticamente menos eficiente que la respiración aeróbica, debido a que la ganancia de ATP es muy, muy baja. Ya aquí, fíjense acá atrás, acá solamente ganamos 2 nanoamps. Ya, y es como, al parecer, 3,5 NAD, ya, corresponderían a un ATP. Ya, el NAD es una molécula, es un nucleótido, al igual que el ATP, que tiene capacidad reductora. ¿Ya? Se hace la conversión, pero de aquí a tener 38 en total, es harto, harto, harto. Alternativa correcta es la C. Y este sería más o menos el esquema que sufriría una molécula de glucosa cuando nosotros la ingerimos. Entraría nuestra célula, está en el interior de nuestra célula, como glucosa, le correspondería el proceso de glucólisis, de romper esta molécula de glucosa. Acuérdense, glucosa, 6 carbonos, donde tengo 6, acá. ¿Ya? La glucólisis la rompo en 2, ¿cierto? A través de esa ruptura yo tengo ATP, ¿ya? Y también tengo NAD. Fíjese, ¿en qué se transforma la glucosa? En ácido pirúvico. Ácido pirúvico, 3 carbonos, o piruvato, como le quiera decir. Sucede la acetilación, ¿ya? Donde el CoA, la coenzima A, y este ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima A, y eso también es aprovechado por esta molécula de NAD para convertirse en NADH. Ahora, una vez que está el acetilcoenzima A, recién se puede entrar al ciclo Krebs, en el cual vamos a tener como ganancia un NADH, un FADH y ATP. ¿Qué sucede con eso? Es que precisamente todos estos van a actuar en la cadena respiratoria o en la cadena transportadora de electrones para en las crestas mitocondriales producir más ATP. El nombre que recibe el proceso que transforma la glucosa en 2 moléculas de piruvato. ¿Cómo se llama, gente? Dígame, acetilación, ciclo de Krebs, glucólisis, fermentación o fosforilación. Por eso la acetilación ocurre con los CoA. Perfecto. Es la C, la glucolisis. Cortar. Gente, en la década de 1940, el alemán Alfred Albert Lippmann estudiaba la acción de grupos acetil, la acetilación,
en amidas aromáticas, químico, en presencia de ATP y acetato. Esperaba que el ATP reaccionara con acetato para generar acetilfosfato, compuesto que activaría la amida y produciría la acetilación. Pero contrario a lo esperado, comprobó que el acetilfosfato, su supuesto intermediario, era inactivo como agente acetilante. Por lo tanto, debía haber otro compuesto que actuara como intermediario. Con respecto al texto anterior, es correcto señalar que contiene una hipótesis y el experimento para someter la prueba, una hipótesis y la conclusión derivada de una investigación, un procedimiento experimental y las conclusiones derivadas de él, un experimento y la teoría construida a partir de conclusiones, o un modelo teórico y las predicciones derivadas de él. ¿Qué me dice la gente de este curso? Hipótesis. Esperaba que... ¿Qué quiere decir eso? Está bueno dudar. Pero generalmente cuando se realizan este tipo de preguntas, marca la primera. Porque después cuando lo duda tanto, después puede ser que la tenga buena, después de sobrepensarla, o marque otra, nada que ver. No sé si a alguien le pasaba eso. Sí, me pasó, profe, varias veces. Trate de marcar la primera nomás. La primera que le tenga. Vamos. Es la B, es una hipótesis y las conclusiones derivadas de una investigación. Sin miedo al éxito. Y sin miedo al fracaso también. Solo el fracaso te lleva al éxito. ¿Por qué? Vamos. Ya. Es una hipótesis porque el momento dice esperaría que, ya es algo que él está tratando de comprobar, ya, o sea, es una hipótesis que está sometiendo a prueba y experimentación. Ahora, ¿son las conclusiones derivadas de una investigación? Exactamente, de su misma investigación. Porque dice, pero al contrario de los probados, comprobó que el acetilfosfato, su supuesto intermediario, era inactivo, por lo tanto debió ser. Como dice, comprobó que el acetilfosfato, y dice que son las conclusiones derivadas de una investigación. Si fuese el experimento para someter la prueba, mostraría todo el diseño experimental de acá. Un procedimiento experimental, no hice, aplique 5 cucharadas de esto ni nada de eso. Las conclusiones derivadas de él, sí. Un experimento, no. Y una teoría, no, tampoco. Un modelo teórico, tampoco. De hecho, lo que él intentaba era conocer o realizar un modelo teórico que permita poder explicar los fenómenos de la naturaleza. En este caso, el de la acetilación. El siguiente gráfico, este era el de la inicio de clase, muestra el curso de una reacción química. A ver, gente, ¿qué le pusieron acá? Por favor, revise. La respuesta era la E. ¿Ya? La enzima disminuye su energía de activación, precisamente acá, la energía disminuye, fíjese, sin enzima, toda la energía que se requiere para poder obtener estos productos. Si la enzima se acelera la reacción química, no. ¿Es necesario superar la energía de activación para obtener el producto? Sí. Ya es una barrera que la reacción debe de superar. Por lo tanto, es la E, 1 y 3. Síntesis de la clase. Gente, hoy hablamos de metabolismo. Hablamos que el metabolismo de la célula está mediado precisamente por las enzimas mediante la actividad enzimática.
Hay factores que afectan la actividad, como por ejemplo la concentración de sustrato. Mientras más sustrato haya, mejor y más rápido se va a llevar la reacción química, así como la temperatura y el pH. Profe, Generalmente, Connie, ¿qué era el sustrato? ¿cómo? ¿Qué era el sustrato? Lo que se va a modificar. En este Ah, caso puede ser la glucosa, en el caso de la glucólisis el sustrato sería la glucosa. En el caso, por ejemplo, de una enzima que actúe en el alcohol, el sustrato sería el alcohol. ¿Me entiendes? ¿y si es como de fermentación era la anterior o no era de eso? La fermentación ácido láctica o la alcohólica. Sí, También la, se lleva a cabo. la del lácteo. Sí, también se lleva a cabo mediante enzimas. De hecho, a ver, es que ustedes se van a morir cuando, cuando vean el. Es que son muchos. Hay una imagen súper. A ver, pongamos rutas metabólicas. Yo cuando vi la estructura de una enzima dije, pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo es que logran hacer cada detalle de ella? Y lo más impresionante es que la hacen solita. Ya no hay nada que le diga, oye, tú tenés que hacer esto. No, no hacen solita. Vamos acá. Veamos rutas metabólicas. No está acá. Ya, ya, gente, nosotros vimos la principal. Fíjese, es como una línea de metro gigantesca, la que nosotros vemos acá de rutas metabólicas, está en español, ácido graso, cítrico, beta oxidación, estos son de grasa, acá mira, ácido, ciclo del ácido cítrico, este sería el ciclo de Krebs, y este sería la glucólisis, ya que son los únicos dos procesos que nosotros estudiamos, ¿cierto? De la glucólisis cuando pasa al piruvato y realiza el ciclo de Krebs. ¿Cierto? Pero fíjese, hay un montón de otras rutas metabólicas, y todas estas están mediadas por encima. Fíjese en esta, por ejemplo, el ciclo de Krebs completo. Veamos, puedo agrandarle más. No, estos los metabolismos intermedios, creo que es las enzimas. Ya, fíjese. A ver. Oye, pero no está esa, la busqué, no está en la misma página. Acá está. Ya. Este es el ciclo de ácido cítrico, más conocido como ciclo de Krebs. ¿Ya? Y si se fija, aquí llega el piruvato, ya son tres moléculas, acuérdense, y pasa por este proceso que se llama acetilación, ¿cierto? Donde actúa la piruvato deshidrogenasa, ya una enzima exclusiva para el piruvato. Y se va a transformar en acetilcoenzima A. ¿Ya? Y como este tiene dos carbonos, ¿qué sucede con el otro carbono? Sale como CO2, ¿cierto? Se junta con los dos oxígenos. Y eso nosotros lo botamos. Ahora, este compuesto entra a este ciclo y fíjese, cada una de las reacciones es mediada por una enzima específica. Por ejemplo, el acetil-CoA se transforma en citrato a través de la citrato deshidrogenasa. ¿Ya? La citrato deshidrogenasa pega dos moléculas. ¿Ya? Por una, la oxalacetato, la que viene dando vuelta en el ciclo, que tiene cuatro carbonos, ¿ya? Y la citrato deshidrogenasa, o sea, y el acetil-CoA que tiene dos, ¿cierto? Entonces tendrían seis carbonos, ¿cierto? Ahora, esta molécula de citrato ya va a ir pasando por diversas modificaciones o transformaciones que se van a ir haciendo las sucesivas enzimas. Por ejemplo, aquí tiene la conitasa, eh, acá tiene la isocitrato deshidrogenasa que media otro tipo de reacción. Fíjese, aquí se libera, eh, aquí se obtiene, por ejemplo, NADH más H. Aquí se tienen NaH2 más H, más CO2 también. Y aquí hay otro.
por ejemplo, está la succinil-CoA sintetasa, la succinato, la fumarasa, la malato, deshidrogenasa, etc. Entonces, existen un montón de enzimas que median procesos. Ahora, todas estas enzimas deben estar con la estructura OK para poder realizarlo esto, ¿ya? Si usted tiene alguna mutación, por ejemplo, que dé como resultado que esta enzima, por ejemplo, la citrato deshidrogenasa, tenga una forma errada, ya usted no puede vivir. Ya su subsistencia no es posible, no tiene cómo generar energía. Los virus tienen enzima, no, los virus solo están compuestos de una capa proteica y de material genético. Los virus sin infectar no son considerados vida porque no tienen metabolismo. Acuérdense que estos procesos químicos solo pueden ser llevados en los seres vivos, ¿ya? Las cosas inertes no tienen esa capacidad. Eso solamente nos incumbe a nosotros como seres vivos. Los virus, ¿cómo es que mutan? ¿Ya? Porque los virus, como al ser tan frágiles, ya están tan descubiertos, tienen muchos errores en las copias cuando logran infectar a una célula. Y ahora cuando se mutan las copias o tienen esos errores, suceden las mutaciones. Pues si una de esas mutaciones sucede que se adapta mejor al medio por selección natural, se va a ir esparciendo y va a ir cambiando así sucesivamente en el tiempo. Ahora, depende de dónde ocurra la mutación también. Por ejemplo, si existe un tipo de SARS-CoV-2 que tenga una proteína mutada precisamente con la que nosotros estamos inmunizados, como por ejemplo la variante Delta, nosotros estaríamos en grave peligro. Por eso es tan grave que se esparza la variante Delta, porque nuestras vacunas no nos inmunizan para ese tipo de conformación específica que tiene la proteína de SARS-CoV cuando intenta infectarnos a la célula eucariota de nosotros. Qué bueno que se vacunó. Ojalá no tener estudiantes antivacunas en biología. Igual puede ser para que lo discutamos. La gente, nosotros ya lo hicimos. No, perfecto. Ya. Con respecto a la actividad enzimática, nosotros teníamos dos modelos. Una era el de llave cerradura y el que nosotros casi siempre vamos a pensar lo más inmediato, ya que la enzima tiene la forma geométrica del sustrato, precisamente para que encajen geométricamente y casi perfectamente y se pueda llevar a cabo este proceso químico. También existe el de ajuste inducido, ¿ya? En el cual la enzima se modifica un poquito el sitio activo para dar al ojo este y se produce la reacción. El de llave cerradura es el que es el más típico y el que tiene que pensar inmediato. Ya cuando es la PDT. Ya, gente, estamos listos con eso. De igual manera, ¿qué hora es? Ya. Son 20 para las 9. La próxima semana vamos a hacer ensayo sobre esto, ¿ya? Sin nada más, gente. De igual manera, me gustaría que ustedes hicieran el ensayo para que estuvieran más o menos preparados para que pudiésemos avanzar un poquito más rápido, para que alcanzáramos a revisar todo el temario de biología. De igual manera, yo les dejé el ensayo y la guía de la próxima semana ya en el Classroom. Profe, este PPT está en el Drive, quiero repasarlo. Lo voy a subir enseguida, mi familia. Enseguida, no me demora nada. Bueno, profe, sí, yo también le iba a decir eso. Ya, oiga, déjame poner Chayanne, pues no me hizo nada. Ponga el de Oh,
Se vienen. Oh, hoy mira, está el torero, pero Ponga, Salomé, no, la que pro- dice, si te provocando. he fallado, te pido perdón. Esa, ponga esa, esa, que se me olvidó el nombre. No, creo que ya está Salomé. Me recuerda como las canciones de Francia 98. Sí, Muy bien. nada, no se preocupe, profe. No se ve tan viejo en todo caso. La gente que le vaya muy bien, cuídese mucho. Ya, profe. Le Gracias, subo profe. enseguida este. Nos Uy, vemos la profe, próxima yo le semana. quería decir algo, le quería contar algo. Ya, Cori, cuéntame. Que en el ensayo anterior ¿Mm? que hicimos de la PDT, ¿Mm? me saqué 402 puntos de biología. Pero no importa, estimada. Igual me bajé, pero yo dije nada, pero igual eso me ayuda a aprender y a mejorar. Así Uno aprende de lo. yo pensé que me iba a tener como 300 y algo. Mire, esto es como picar piedra. Ya es un entrenamiento. Hay preguntas que son tipo. Ya, por ejemplo, todas las que usted hizo, de aquí los próximos ensayos de lo mismo van a ser las preguntas muy, muy similares. Entonces, es cosa que usted se aprenda el tipo de pregunta y la va a contestar así. No va a tener que pensar casi. Entonces, yo creo que es más que nada tiempo y ponerse ahí a hacer ensayo, ¿no? Si es así, un ensayo al día, ¿cuánto te demoráis? Como 30 minutos, yo creo que va a estar súper bien. Chaito Martín, cuídate bien. Sí, profe, tiene razón. Sí, sí, es poco tiempo, pero hay que ser constante, ¿ya? Porque tiene que ver cómo nuestro cerebro funciona, ¿ya? Y no, y la curva de aprendizaje, obviamente, si tú repasas algo todos los días, Chaito Benjamín, Chaito todos los demás, ya se va a ir adaptando y entrenando tu cerebro a responder este tipo de preguntas. Ya, profe, gracias por los consejos. En todo caso, yo traté de no bajonearme porque había hecho un ensayo, me acuerdo una vez, así como aparte del preu, creo que en la U de Chile, si no, no, la U Católica. ¿Y cómo le Y fue? no, ahí sí que me fue, pero horrible. Ahí sí que me fue mal. No, ¿Era ahí 80 yo, preguntas? eh, no, es que eran preguntas demasiado largas para respuestas demasiado cortas. Oh, qué lata. Entonces yo me demoraba mucho en leer porque yo sí, que yo leo medio lento, porque Oh, si yo leo también. rápido no entiendo. Es mejor leer lento que no Lento entender nada. pero preciso. Sí, lento pero seguro. Sí. No, Ya, pero Cori, me fue horrible, profe, y ahí sí que me había frustrado. no se frustre, estimado. Ya. Siempre piense para adelante. Mire para adelante. Levante la Ya, cabeza profe. nomás y hacer ejercicio nomás. Que esto es pura práctica, pura, pura, pura práctica. Ya, Ya, estimada, profe, que le vaya gracias. bien. Ya, igual, Chaito a profe, todas y a todos. cuídese. Chaito, bye.